Estamos iniciando hoy una reunión organizada y pensada por Ariel Vecchio, con un invitado de Navarra. Estábamos conversando hace un ratito antes de iniciar la grabación, que ahora lo van a presentar formalmente, pero que Miquel no es un error, no es una G, sino que está bien escrito con Q. Exacto. Es Miquel Solans, es un filósofo que hizo su doctorado con Alejandro Vigo, que ustedes, bueno, lo habrán también ya escuchado y disfrutado en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Y queremos agradecerte, Miquel, haber aceptado esta invitación, porque sabemos que, como decíamos hace un rato, aunque no es la finalización del año académico para ustedes todavía, sin embargo se acerca fin de año, y con este año tan peculiar que va a haber esta actividad mundial, donde muchos y muchas van a estar con la cabeza puesta en otras cosas, con la cabeza, las emociones. Así que bueno, un gusto conocerte. No. Gracias a vosotros, a ustedes, por supuesto. Y entonces te paso, Ariel, la palabra para la presentación de Miquel, y después, como siempre, al final de la presentación de Miquel hacemos la ronda de diálogo, ¿sí? Que pueden ser preguntas, comentarios, dudas. No duden en preguntar si tienen alguna duda. El saber no es decir, no queremos dar por supuesto que todos los que se acercan y todas las que se acercan son especialistas, sino que la única especialidad que tratamos de alcanzar es la de la reflexión, la de la curiosidad intelectual. Bueno, muchas gracias, Laura. En principio, agradecer al Centro de Hermenéutica y a todos y a todas que se han acercado, entre comillas, a nuestro primer encuentro, porque hoy es el primer encuentro de este nuevo seminario, cuyo título es Aportes de la filosofía antigua a la hermenéutica contemporánea. Es nuestro primer encuentro. El objetivo mayor, o el objetivo que va a tener estos encuentros, es poder profundizar sobre los modos de reapropiación de la filosofía antigua desde la hermenéutica contemporánea. Para mí es un placer poder participar del centro con este tipo de actividades realmente enriquecedoras, que nos permiten, bueno, muchas veces salir de este estado cada vez mayor que nos impulsa el mundo académico, que es la especialidad, en poder entrar en diálogo con grandes filósofos o filósofas, tanto contemporáneos como antiguos. Es un ejercicio del pensamiento, y yo agradezco que haya ese espacio y agradezco que ustedes también participen de él. Este es, como dije, el primer encuentro. El próximo encuentro será en diciembre. Estará el doctor Bey, bueno, hablará del Platón político en Gadamer. Luego ya haremos la difusión del evento con todos los elementos pertinentes. En lo que toca hoy tenemos, como es un día festivo, es el primero, tenemos al gran Miquel Solans, cuya exposición va a ser Heidegger, lector de Platón, la lectura existencial del sofista en las lecciones de 1924-1925. Hago una mínima presentación de la exposición y luego del expositor. Uno de los elementos distintivos y hermenéuticamente más productivos de las lecciones de Heidegger sobre el sofista de Platón, dictadas en la Universidad de Marburgo durante el semestre de invierno de 1924-1925, es la posición central que ocupa en ellas el tratamiento de la filosofía como modo de existencia. El objetivo de la presentación es ofrecer algunas indicaciones sobre la interpretación heideggeriana de la naturaleza de la filosofía en este diálogo platónico, siguiendo dos ejes principales. En primer lugar, se tratará la presentación de la filosofía y de la sofística como modos contrapuestos de la existencia, y se examinarán, sobre esta base, las coordenadas hermenéuticas de la lectura heideggeriana del sofista. En segundo lugar, se analizará el significado y el alcance que adquiere la lectura heideggeriana, la contraposición de la filosofía platónica con el eleatismo, así como el papel que juega, en este contexto, el interlocutor principal de la obra, el extranjero de Elea. Este es el mini resumen, valga la redundancia, de la exposición. Presento, como dije, al gran Miquel, que aprovecho a agradecerle muchísimo que nos permita, en fin, escucharlo, y que van a ver maravilloso. Así que yo te agradezco muchísimo, Miquel, por haber aceptado. Hago la presentación.
Es doctor en filosofía, mención internacional por la Universidad de Navarra. Realizó su tesis doctoral con el profesor Alejandro Vigo sobre el conocimiento del bien en Platón. Nota a pie de página, insisto en su lectura, una tesis notable. También tiene varios papers vinculados a esa temática, así que también lo pueden buscar y van a ver qué enriquecedora lectura nos trae de Platón. Sigo, recibió una beca de formación del Ministerio de Educación del Gobierno de España para la realización del doctorado y una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, la DAT, para realizar una estancia de investigación como doctorando en la Universidad de Bonn. Ha sido investigador visitante de las universidades de Oxford y de Cambridge, y actualmente es profesor de filosofía antigua en la Universidad de Navarra. Otra nota a pie de página, que fue el espacio donde dictó su último tiempo clases el profesor Alejandro Vigo, así que él es el continuador de la tarea de llevar la palabra de la filosofía antigua allí en nuestra Navarra, en fin. ¿Cuáles son los ámbitos de investigación de Miquel? Bueno, psicología y epistemología moral en Platón, y la dialéctica en los diálogos platónicos de madurez, la recepción de Platón en el pensamiento alemán, particularmente Heidegger. Nuevamente, Miquel, te agradezco muchísimo, amigo y colega notable. Nada, muchas gracias, Ariel, la verdad, por esta presentación. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Y por lo tanto agradezco también al Centro de Estudios de Hermenéutica, ¿no?, la oportunidad de poder, pues, hablar aquí y, digamos, contaros, pues, o contarles algunos de los resultados, ¿no?, de mi investigación reciente sobre la recepción de Platón en Heidegger, ¿no? Únicamente decir, pues, que evidentemente, como toda presentación, pues siempre incluye una dosis importante de exageración, así que bueno, apliquen ustedes mismos el coeficiente, ¿no?, de resto, pero bueno, en cualquier caso, agradecerte mucho, Ariel. Como digo, la oportunidad y la invitación y tu amable presentación, ¿no? Voy a compartir pantalla porque quiero, digamos, acompañar mi exposición de unas cuantas diapositivas en las que voy a proyectar algunos textos y también voy a, pues bien, comentar o exponer algunos de los puntos centrales, ¿no?, de mi exposición. Bien, como ya hemos dicho, ya Ariel ha hecho un breve resumen, ¿no?, sobre esta investigación. Yo lo que voy a hacer, y aviso ya de entrada, yo no soy, digamos, un especialista en Heidegger. Diría que tampoco soy un especialista en Platón, pero bueno, si en algo se puede decir que de lo que algo quizá he hecho un esfuerzo por saber, es más bien de los diálogos de Platón, de la filosofía platónica, ¿no? Y digamos que en los últimos años me he interesado por cómo esta filosofía fue recibida e interpretada por la hermenéutica, la fenomenología, incluso también he hecho alguna incursión en Kant, y me parece especialmente, digamos, relevante o interesante la pregunta por qué ocurre con Platón en Heidegger. Creo que es un tema que, como ahora voy a exponer en la parte introductoria, sobre todo, plantea algunas cuestiones y plantea, sobre todo, a mi juicio, algunas oportunidades de interpretación que, como platonista, considero fructíferas. Digamos que mi perspectiva, por lo tanto, va a ser qué hay, digamos, de aprovechable en el acercamiento heideggeriano a Platón para quien, como es mi caso, queremos entender mejor la filosofía platónica, ¿no? Y en ese sentido, mis incursiones a Heidegger han sido siempre, por así decir, si queréis, parciales o episódicas, y quizá, digamos, si algún defecto se le puede señalar ya de entrada a esta exposición, es quizá que quedarán en el tintero muchas cuestiones que quizá para un heideggeriano o para alguien interesado en la filosofía heideggeriana quizá podría esperar un mayor desarrollo, ¿no? En cualquier caso, como ha dicho también Laura, habrá un turno, un tiempo para diálogo, para discusión, en el que yo estaré más que agradecido de recibir comentarios para enriquecer esta investigación o para, digamos, contrastar opiniones y pareceres, tanto en lo que respecta a la interpretación del sofista como en lo que respecta al pensamiento heideggeriano. Bien, una observación preliminar junto a esta que acabo de hacer es que lo que voy a presentar aquí es el resultado de dos investigaciones que ya están preparadas para su publicación, aunque se van a publicar, si todo va bien, este año próximo. La primera, y en la que me voy a basar más de cerca, es un paper que lleva el título Filosofía y Existencia en las lecciones de Heidegger, que vamos a tratar aquí mismo, en el que, digamos, repaso algunos de los elementos que considero hermenéuticamente más productivos, ¿no?, entre los que destaca, evidentemente, lo que menciona ya en el título, que es la interpretación, ¿no?, de la filosofía como un modo de existencia. También algunos de los aspectos a los que haré mención, sobre todo en la primera parte de la exposición, los voy a entresacar, os voy a extraer de un artículo recientemente escrito, o más recientemente escrito, sobre el modo en que tiene Heidegger de recibir la idea del bien y en general la teoría de las ideas
en su filosofía, ¿no? Hay una época, digamos, en los años 20 en la que Heidegger trata de hacer una apropiación, si se quiere, positiva de esa temática, que luego abandonará y que, digamos, terminará fijando al respecto una posición pues, crítica y negativa que creo es más o menos de todos conocida, ¿no? Pero bueno, me interesa como destacar en este sentido algunos puntos, ¿no? Otra consideración preliminar que quería hacer antes de empezar, digamos, directamente con la exposición es mencionar algunas de las obras de las que yo soy deudor, ¿no? Y que, digamos, mi investigación se apoya en muchas de ellas y en el transcurso de la exposición no voy a poder estar, digamos, haciendo referencia o haciendo justicia a la deuda que guardo con ellas, ¿no? Y en cualquier caso quería dejar constancia aquí de que mi lectura pues, parte en buena medida de muchos de los aportes que han hecho todos estos autores, ¿no? En especial, si se me permite, ¿no? Señalar únicamente, ¿no? La obra de referencia en la relación o en el estudio de la relación de Platón y Heidegger es la obra de Francisco González, una obra monumental en la que detalla y examina muy detalladamente, también, ¿no? Estudiando todos los cursos o la mayor parte de los cursos publicados por parte de Heidegger, junto además las obras, digamos, ya más canónicas como Ser y Tiempo, el papel que ocupa Platón y cómo es recibido Platón en Heidegger, ¿no? Solo decir de antemano que la perspectiva general de este autor es más bien crítica. Su aproximación a cómo Heidegger recibe a Platón es, por así decir, si se quiere, de manera muy matizada y filosóficamente, digamos, muy rigurosa, una defensa de Platón frente a la crítica que de él hará Heidegger, ¿no? También me baso en buena medida en el libro de Brasi y Fuchs, en el que se intenta una perspectiva más conciliadora, en la que se tratan de explorar las posibilidades hermenéuticas más productivas, ¿no? Del acercamiento de Heidegger a Platón, especialmente en estas lecciones sobre el sofista. Y, digamos, yo me siento más cercano a esta segunda perspectiva, ¿no? Una perspectiva en la que se trata de buscar, digamos, qué hay de, como digo, productivo, relevante, filosófica e hermenéuticamente en la posición de Heidegger, ¿no? sobre Platón. Y por último, también estoy en deuda, evidentemente, ¿no? Con Alejandro Vigo, no solo por este paper y otros que voy a mencionar al hilo de la exposición, sino porque él es el culpable de que empezara a leer a Heidegger y en particular este curso lo leí a raíz de un consejo suyo en relación con mi investigación de trabajo fin de máster, ¿no? Y en ese sentido, digamos, no solo por eso, no solo a nivel histórico estoy en deuda con él, sino también en particular por sus últimas investigaciones sobre el papel que ha ocupado en la recepción que tiene o que hace Heidegger de Platón, digamos, el papel que ocupa en ella, un aspecto todavía apenas estudiado en la bibliografía secundaria, como es el neocantismo. Heidegger, como ha mostrado Vigo, recibe a Platón Está hablando de Vigo, yo también. de la interpretación neocantiana y cómo, Vigo, digamos, esa mediación es esencial, ¿no? Para entender cómo recibe Heidegger a Platón. Yo en esta exposición de hoy no haré mucha mención de eso, únicamente lo mencionaré de pasada al inicio, pero, digamos, provee una clave, digamos, interpretativa básica, ¿no? Para hacer sentido de lo que dice Platón, Heidegger de Platón, y en ese sentido para evitar a veces proyectar en Heidegger algunas arbitrariedades que, si no se advierte, digamos, que la interpretación de Platón forma parte de esta contraposición con el neocantismo, pues en ocasiones puede dar lugar a visiones, si queréis, un poco parciales, ¿no? de esta interpretación. Bien, menciono brevemente el contenido de lo que voy a hacer aquí y empiezo ya con la exposición propiamente dicha, ¿no? En primero me voy a centrar en el contexto, digamos, cuál es la relación vista desde una perspectiva un tanto general de Heidegger con Platón y qué papel, como he dicho ya, juega en ella el neocantismo, y me voy a centrar especialmente en destacar cómo esto es importante, digamos, a la hora de situar el curso que aquí vamos a tratar de interpretar de Heidegger sobre el sofista, ¿no? en el semestre de 1924-25 en Marburgo, ¿no? El semestre de invierno. En segundo lugar, presentaré los rasgos, digamos, que yo considero claves para lo que propongo hacer aquí de la interpretación heideggeriana del sofista, y me voy a centrar para ello en dos ejes que ha mencionado ya Ariel: la filosofía como contrapuesta a la sofística y la filosofía en contraposición con el ideatismo, ¿no? Haré alguna consideración más al respecto a la hora de introducir cada uno de los dos apartados. Por último, haré una breve consideración final sobre la relevancia que puede tener la lección del sofista en la propia filosofía heideggeriana. Y por último, como he dicho ya, daré paso a la discusión. Así que ese es un poco el orden que voy a tratar de seguir. Bien, para presentar el contexto quiero hacer referencia a un pasaje de la doctrina platónica de la verdad, que es un texto publicado por Heidegger en 1940, aunque se remonta a unas lecciones de principios de los años 30, en los que Heidegger fija públicamente y presenta, y esta es, por así decir, ¿no? la publicación en vida de Heidegger, en la que él fija cuál es su posición sobre Platón.
y que de alguna manera representa el sentir común de cuál es la perspectiva heideggeriana sobre Platón. ¿No? Voy a leerlo y luego haré algunos apuntes al respecto. Con la noción de bien se piensa mayoritariamente todavía en lo moralmente bueno. Esta interpretación cae fuera del pensamiento griego, si bien la interpretación por parte de Platón del agazón como idea da pie para pensar el bien moralmente y, en último término, para considerarlo erróneamente como un valor. La noción de valor, surgida en el siglo XIX como una consecuencia interna de la concepción moderna de la verdad, y esto es lo importante, es el último vástago y también el más débil del agazón. Como digo, esta es la posición que fija el propio Heidegger en vida sobre Platón, ¿no? Digamos, cuál sería la posición que ocupa Platón en su pensamiento. Esto es un texto, como muchos ya habréis advertido, posterior a la Quere, digamos, al cambio que experimenta el pensamiento heideggeriano a partir de los años 30. Y a partir de este momento, como queda claro a partir del texto que he citado, el pensamiento platónico es presentado o es discutido como un punto, o cumple, perdón, el papel de un punto de referencia crítico fundamental para la presentación del propio pensamiento heideggeriano. De manera muy resumida, porque aquí no es lo que me interesa, pero digamos la posición que fija Heidegger en estos años y que va a ser la posición, digamos, canónica sobre la relación entre Heidegger y Platón es, en primer lugar, que en Platón la experiencia originaria de verdad que habían experimentado los griegos, ¿no? Como desvelamiento, desocultamiento, es reinterpretada y, digamos, encorsetada, si se quiere, como corrección del representar. Al, digamos, transmutar o transferir esta experiencia originaria de desocultamiento a un esquema de corrección y, por lo tanto, una cierta subjetivización de la verdad, Platón habría dado el primer paso en la dirección de lo que Heidegger interpreta como el decaimiento de la metafísica occidental, etcétera, ¿no? Y el ocultamiento del ser, etc. En especial, y esto es lo que me parece aquí también quizá más relevante, la teoría de las ideas, en especial la idea del bien, supone y es señalado por Heidegger como el comienzo, ¿no? Aquello que da pie y aquello que origina de alguna manera el pensar metafísico occidental que en último término desembocará en aquello que Heidegger más desprecia, si se quiere, hay textos muy contundentes al respecto, desemboca en la filosofía del valor, en el neocantismo y en el pensar calculador propio de la técnica, ¿no? Digamos que Platón sería en esta concepción, ¿no? Tan general de la historia de filosofía propia del segundo Heidegger, sería el inicio, si queremos ser un poco simplistas, de todos los males, ¿no? A mí, en cambio, lo que me interesa, por así, o no en cambio, sino lo que me interesa no es tanto esta posición fijada por Heidegger en el segundo periodo, si se quiere, de su pensamiento, sino qué ocurre con Platón antes, ¿no? Porque en la lectura de algunos textos, como las lecciones del sofista, parece que la apropiación que hace Heidegger de Platón es muy distinta de la que aquí acabo de citar, ¿no? ¿Qué ocurre con Platón antes de la Quere, ¿no? Parece, en este contexto, que si bien en la Quere, perdón, a partir del giro, Platón se alinea, ¿no? Y es, por así decir, una ocasión o un motivador fundamental de lo que luego será la decadencia del pensamiento occidental en la forma del neocantismo, de la filosofía del valor. Sin embargo, antes de la Quere, y como trataré de mostrar en la exposición de hoy, parece que encontramos en Heidegger un interés genuino por dilucidar y por responder negativamente a la pregunta de si la interpretación neocantiana de Platón hace justicia al pensamiento propio de Platón. Es decir, si Platón era realmente un platónico. Y aquí platónico entiéndase como un platónico al estilo de las interpretaciones neocantianas y platonizantes, ¿no? En ese sentido de Platón, ¿no? A mí lo que me interesa, e insisto, este es el objetivo de esta exposición, es estudiar los intentos, que si bien son ambivalentes, no por ello dejan de ser menos genuinos, de apropiación productiva que realiza Heidegger en los años 20 y en los que trata de dar cuenta positiva y tratar de demostrar la significación filosófica positiva que para él desde su proyecto ontológico, desde su propia ontología fundamental, pueden tener algunos de los diálogos o algunas de las reflexiones contenidas en los diálogos de Platón, ¿no? En especial juegan aquí un papel muy relevante el sofista, el Parménides y el Fedro, además de algunas otras conferencias en las que también se pueden, o cursos en los que también se encuentran reflexiones positivas, por así decir, en relación con Platón, ¿no? Pero digamos que quizá estos 3 seminarios o estos 3 cursos sean especialmente significativos, ¿no? Para encontrar una apropiación productiva. Este periodo, si queréis, quizá muy episódico de intento de alianza con Platón, ha sido definido por Alejandro Vigo, ¿no? Como el interregno de las oportunidades perdidas, ¿no? En otro lugar lo llama las oportunidades desperdiciadas, ¿no? Como un momento quizá de especial contacto, de especial entusiasmo heideggeriano por la obra de Platón, ¿no?
y por intentar una apropiación, como digo, productiva de la misma. Ya terminando con esta primera parte introductoria, quiero llamar la atención sobre de qué manera, digamos, este contexto que he presentado aquí ayuda a comprender, si se quiere, el acercamiento que tiene Heidegger a estas lecciones del sofista, ¿no? Poco antes, en el año 23, Heidegger se traslada a Marburgo, a la Universidad de Marburgo, y, digamos, característico del ambiente filosófico de esa facultad era el así llamado Platón de Marburgo, ¿no? La interpretación neocantiana, sobre todo a manos de Nathorp, del gran platonista y gran filósofo neocantiano Nathorp, digamos, en la que Platón era presentado en clave epistemológica como un antecedente o como un precedente o un antecesor de la teoría de la ciencia, ¿no? que en Nathorp y en el neocantismo adquiere una preeminencia filosófica muy notable, ¿no? Heidegger lo que va a hacer en las lecciones del 24-25, recientemente fallecido Nathorp, y es precisamente a quien le dedica estas lecciones, ¿no? Con las que empieza, ¿no? Una especie de loa a Nathorp. Va a presentar no una crítica directa a la interpretación neocantiana, sino más bien una alternativa filosófica y hermenéutica al modo neocantiano de leer a Platón. Va a hacer una propuesta, como digo aquí, y es en lo que yo me voy a centrar, una propuesta de lectura del diálogo platónico en clave existencial. Va a ser una propuesta con la que va a presentar, evidentemente, como digo, un modo, a su juicio, más genuino, filosóficamente más relevante, pero también hermenéuticamente más genuino de acercarse a la obra de Platón, al pensamiento del propio Platón. Y en este sentido, Heidegger está tratando aquí de presentar a Platón como un aliado secreto de su propio proyecto filosófico. En Platón encontraría, como ya había encontrado quizá en Kant y en Aristóteles, un aliado de su propia concepción ontológica, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, como han señalado ya González y Vigo, especialmente, ¿no? En el tratamiento ontológico que se hace del logos y también en la posición y el análisis que hace del alma, ¿no? Como posibilitadora del saber, etcétera, ¿no? De hecho, hay unos pasajes, una digresión muy interesante sobre el Fedro, en el que se contienen algunas reflexiones que anticipan de manera clarísima, ¿no? Y casi literalmente algunos parágrafos de Ser y Tiempo, ¿no? De Sein und Zeit. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta exposición, ¿no? al que he aludido ya? Es básicamente reivindicar la pertinencia y la relevancia hermenéutica de la lectura heideggeriana del sofista. Creo que en estas lecturas se puede encontrar, por un lado, una apropiación productiva, filosóficamente relevante más allá de la mera confrontación con el neocantismo. Creo que Heidegger no solo está proponiendo una alternativa para desbancar de alguna manera la interpretación neocantiana, cosa que está haciendo evidentemente, pero lo hace desde la convicción, entiendo, de que su clave interpretativa es más fructífera que la que había proporcionado Nathorp y más fructífera en el sentido de que permite acceder más genuinamente al fenómeno o a los fenómenos de los que está hablando Platón y que está tratando Platón de poner de relieve o de manifestar en sus diálogos. En particular, me parece que la interpretación heideggeriana ayuda a entender o a captar con mayor claridad que cualquier otra, digamos, de su tiempo, la idea de que el diálogo platónico debe entenderse como una mostración en acto o en ejercicio del filosofar, de la esencia misma de la filosofía. La convicción heideggeriana, como voy a tratar de mostrar, es que Platón muestra y pone de relieve qué es filosofar, no hablando de ello, sino mostrando la filosofía en acto, a través, en este caso, de Sócrates y sobre todo del extranjero de Elea, en el Sofista. Bien, esta, como vais a ver y como se va a quedar claro a partir de esta exposición, espero, es, por así decir, la clave de bóveda de la interpretación heideggeriana y la razón por la que yo la considero pertinente, si no, digamos, adecuada hermenéuticamente, ¿no? Bien, vamos entonces a la parte nuclear de esta exposición. Por favor, pido a los moderadores que si en algún momento ven que me estoy excediendo del tiempo, que me avisen y me den algún aviso, porque yo voy a tratar de atenerme al tiempo previsto, pero en cualquier caso estoy a su disposición para callarme cuando haga falta. Bien, como digo, voy a tratar de presentar la interpretación que hace Heidegger del sofista en algunos de sus rasgos que considero esenciales, ateniéndome a dos puntos fundamentales, ¿no? En primer lugar, lo he mencionado ya, pero es la contraposición de la filosofía y la sofística como modos de existencia y cómo esta contraposición provee o permite advertir cuáles son las coordenadas, ¿no? Y los principios hermenéuticos que rigen la interpretación heideggeriana. Vamos a tratar de ver cómo la contraposición entre filosofía y sofística es precisamente la vía de entrada por parte de Heidegger
a cuál es la naturaleza propia del diálogo que se está tratando de interpretar. Voy a desarrollar esto ahora con más precisión, ¿no? Y en segundo lugar, y haré mención a ello, pero otra contraposición que considero relevante y que de alguna manera continúa la anterior es la contraposición filosófica que establece Platón, a juicio de Heidegger, entre el extranjero de Lea y el eleatismo, la propia tradición a la que pertenece el extranjero. Vamos entonces con el punto de partida al que me acabo de referir, ¿no? A la hora al introducir el punto 2.1. El punto de partida en relación con el tipo de interpretación que va a hacer Heidegger, ¿no? de este diálogo. Ya en la página 12, nada más empezar el diálogo, el comentario del diálogo, perdón, nos dice Heidegger lo siguiente. En el Sofista, Platón considera la existencia humana en una de sus posibilidades más extremas, a saber, en la existencia filosófica. Más precisamente, Platón muestra de modo indirecto qué es el filósofo en la medida en que lo contrapone a qué es el sofista. Y esto no lo muestra presentando un programa vacío, esto es, diciendo qué debe hacer quien quiera ser un filósofo, sino filosofando. Aquí me interesa retener dos aspectos hermenéuticamente muy relevantes, ¿no? El primero, Platón muestra de modo indirecto qué es el filósofo, es decir, Platón no tematiza directamente qué es el filósofo en esta obra, sino que, y en consonancia con esto, lo muestra no presentando un programa vacío o una estructura vacía de qué debería ser un filósofo, sino precisamente mostrando qué es filosofar en el hecho o en el ejercicio mismo del filosofar, ¿no? In dem ea filosofía. Vamos a ver entonces, como con lo que acaba de decir o con lo que se acaba de decir a raíz del texto de Heidegger, cómo es esencial para la presentación y la manera de leer que tiene el diálogo la contraposición, como se ha dicho ya en el pasaje anterior, de sofística con filosofía. Tenemos, además, esta contraposición, la tenemos que establecer, siguiendo el texto de Heidegger, por referencia al diferente trato que dan cada uno de ellos, el sofista o el filósofo, al discurso. El discurso entendido aquí, y cito también a Heidegger en este aspecto fundamental de su pensamiento en esta obra, entendido aquí el discurso, la Rede, die Rede, como aquello, ¿no? Como constituyendo o siendo la forma fundamental y más inmediata de acceso al mundo y de trato con él. El discurso es aquello que posibilita al ser humano, al Dasein, al existente, el acceso y el trato con el mundo. En relación con el discurso, por lo tanto, en primer lugar, el sofista se caracteriza, dice Heidegger, por la inautenticidad y el desarraigo. Esto no son caracterizaciones éticas, evidentemente, ¿no? Para quien conozca a Heidegger ya sabe que no va por esa vía, sino que lo que está haciendo es describir estructuralmente cómo, digamos, cómo trata la sofística o el sofista con el discurso en su propio modo de existir. Y me explico. Lo que preside el trato sofístico con el discurso es, en primer lugar, como ya sabemos, el interés por el aspecto formal persuasivo que tiene el discurso y, por lo tanto, con las virtualidades que tiene, como digo, la Rede como mecanismo de dominación. Pero eso lleva consigo, como su reverso inevitable, el desinterés, y esto es en lo que Heidegger se quiere centrar, el desinterés por el asunto del que trata el discurso mismo. En la medida en que me intereso por las virtualidades persuasivas del discurso, me desintereso o, digamos, dejo de prestar atención y ya no me preocupa el asunto mismo del que trata el discurso, o dicho de otra manera, la relación que hay entre el discurso mismo y el asunto acerca del cual este discurso trata. A esto lo llama Heidegger Diesachlosigkeit der Rede. Digamos que aquí la idea fundamental es que el discurso como tal posibilita el acceso al mundo y la actitud sofística o el trato que adopta el sofista con respecto al discurso desactiva por principio, por el tipo de interés que encarna, desactiva por principio las posibilidades, digamos, reveladoras o manifestantes que tendría el discurso, en tanto que, como discurso, es siempre discurso acerca de algo, cuanto una posibilidad inscrita en, por decir así, el propio ser del discurso. Por contraste, y esto es aquí lo interesante, en vistas a lo que pretendo tratar de justificar aquí, la caracterización que va a dar Heidegger de la existencia filosófica se establece precisamente en contraposición con este tipo de existencia que acabamos de describir, ¿no? Y leo, dice Heidegger, lo contrario a esta existencia desarraigada, propia del sofista, y al modo en que ella se expresa a sí misma en la vida espiritual comunitaria, el sentido propio de la existencia reside en la preocupación por el contenido sustantivo, en el descubrir, es decir, en la comprensión fundamental del ser.
en la idea de la filosofía científica, tal y como ésta cobró vida en primer lugar a través de Sócrates y luego en la ejecución concreta a través de Platón y Aristóteles. Bien, aquí únicamente destacar, como pongo aquí en negrita, ¿no? El sentido propio de la existencia, aquí se llama la existencia filosófica, la que pretende describir aquí como la idea, ¿no?, de la filosofía científica, consiste o se caracteriza por la preocupación fundamental por el contenido sustantivo del discurso. En este sentido, lo que hace que la filosofía o la existencia filosófica sea auténtica o propiamente realice las posibilidades de la existencia reside en que, por principio, como tal, en su propio impulso fundamental, lo que hace es tratar de realizar el potencial revelador que forma parte esencialmente de la red del discurso. A diferencia del sofista, lo que le interesa al filósofo no es el aspecto formal persuasivo, sino las virtualidades posibles en el contexto de una competencia política, sino precisamente aquello que caracteriza, según Heidegger dice aquí, la estructura fundamental del propio discurso, a saber, el ser discurso acerca de algo, ¿no?, acerca de las cosas. Y en ese sentido el esfuerzo filosófico es, de alguna manera, el ajustarse a esas exigencias estructurales internas al propio ser del discurso. Bien, dicho esto, voy a tratar de esclarecer a qué me refiero cuando digo que esta contraposición entre actitud o existencia sofística y existencia filosófica proporciona claves hermenéuticas para interpretar, en el caso de Heidegger, la lectura o el alcance del sofista. Voy a mencionar algunas de las repercusiones que considero más relevantes aquí. En primer lugar, permite pensar el discurso o el diálogo platónico, perdón, como una representación desde una perspectiva doble, inseparable, pero doble. Digamos, cada una de estas perspectivas o de estos dos frentes serían distintos, pero sin embargo se dan conjuntamente. Y me explico. En el diálogo del sofista lo que habría es, en primer lugar, si se quiere, en un primer nivel, una mostración temática. Es decir, una discusión directa que trata de responder filosóficamente a en qué es o en qué consiste ser sofista, cuál sería el ser de la sofística. Por otro lado, y al mismo tiempo, en la medida en que se está tratando de desarrollar una mostración temática y una respuesta, digamos, si se quiere, ¿no?, definicional a en qué consiste ser sofista, se está mostrando al mismo tiempo, de manera ejecutiva, qué es ser filósofo, es decir, en qué consiste precisamente el ser de la filosofía. Como se ve, por tanto, la respuesta que demos a la primera pregunta o la respuesta que se alcance en la primera está precisamente al servicio o es un modo de expresión, si se quiere, al que recurre Platón para responder a la segunda. Mostrar la verdad del sofista, como pongo aquí, es como tal un ejercicio que muestra o manifiesta en qué consiste mostrar la verdad de algo. Y en este sentido digo que responder a qué sea el sofista, siguiendo a Heidegger, es la vía de manifestación para esclarecer o para mostrar en qué consiste ser filósofo. Por eso dice Heidegger, y esto es muy importante, porque en esto Heidegger se diferencia tanto por la contundencia como por el tipo de hermenéutica que está haciendo de las interpretaciones tradicionales de esta obra. Por eso dice Heidegger con mucha seguridad que el asunto central, el objetivo del diálogo platónico no es la definición del sofista, sino precisamente mostrar el ser de la filosofía o el ser del filósofo. De esta manera, la respuesta a la pregunta fundamental de esta obra no comparece, dice Heidegger, como objeto de una reflexión temática, sino precisamente, como he dicho ya, a través de la ejecución, de su ejecución o de su realización. El ser de la filosofía se muestra en su realización efectiva. Este, como digo, es, digamos, la clave hermenéutica que preside la interpretación heideggeriana. Por eso, al terminar esta obra, en el último parágrafo de su comentario, dice Heidegger lo siguiente, ¿no?, que es muy representativo y que termina o que ayuda a terminar de entender esto que vengo explicando aquí, ¿no? Dice, el sofista ha sido comprendido en su existencia, in seiner Existenz verstanden. Pero con ello, y esto es lo decisivo, dice Heidegger, el filósofo en sí mismo ha devenido transparente. Y esto solo o únicamente en el camino, en el transcurso del propio filosofar concreto. Por eso digo que esta es, por así decir, la clave hermenéutica, ¿no?, de la lectura heideggeriana de este diálogo, que considero yo especialmente apropiada, ¿no?, para entender esta obra. Bien, veamos ahora a continuación el segundo aspecto, el segundo punto de lo que estoy tratando de ilustrar aquí, ¿no?, y que, como digo,
concierne a la confrontación entre filosofía y eleatismo. Tenemos por un lado que Heidegger articula, ¿no?, su comentario como digo, en esta doble contraposición. En primer lugar, hemos visto la contraposición entre filosofía, o entre filósofo, y sofista o sofística, como dos modos contrapuestos de existencia. El segundo de ellos, la filosofía, sería precisamente aquel que encarna, el que pretenda justificar o tratar de hacer justicia en el propio modo de tratar el discurso, la estructura, que como digo es esencial o inherente al discurso tal y como Heidegger lo entiende, a saber, su potencial revelador, ¿no? El filósofo se caracteriza por el esfuerzo en ajustarse a esta estructura o en hacer propia o realizar las potencialidades propias o las posibilidades inscritas en esta estructura. Vamos a ver ahora cómo, digamos, esta primera contraposición se relaciona, y esto de nuevo es un aspecto, a mi juicio, muy original de la interpretación heideggeriana, que pocas veces o ninguna se encuentra en otras lecturas, y es la relación entre la contraposición entre filosofía y sofística, por un lado, y la contraposición entre filosofía y eleatismo de otro. Aquí, un aspecto original de la interpretación heideggeriana es cómo debe entenderse la crítica del pensamiento de Parménides en este diálogo. Todos los comentaristas, por razones obvias, puesto que el texto trata de ello de manera directa, mencionan que la crítica del pensamiento de Parménides es importante o es relevante o pone en juego algunas de las cuestiones decisivas. Sin embargo, es particularmente, digamos, propio y genuino de la interpretación, de la lectura que hace Heidegger, la idea de que la crítica al pensamiento de Parménides que se presenta en el sofista forma parte esencialmente de la mostración del ser de la filosofía que he descrito hasta aquí. Y precisamente en la medida en que es realizada dicha mostración por parte del extranjero. Vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿no? En primer lugar, llama mucho la atención que Heidegger presenta aquí el pensamiento de Parménides como una tradición de escuela y por eso como eleatismo. Y es en esa medida, precisamente, o es tratado o aparece en el diálogo como algo presuntamente sabido. Heidegger llama la atención sobre el hecho de que Platón no se enfrenta directamente a las tesis parmenidias, sino que se enfrenta a Parménides y a las tesis parmenidias en la medida en que éstas son tomadas como algo evidente, presuntamente claro y sabido por todos. Y que es precisamente en esta misma medida, o justamente cuanto que representan o suponen algo asumido como verdad por todos los interlocutores, debe ser en esa misma medida sometido a crítica. Esto es muy fiel al texto porque en el texto aparece explícitamente, ¿no?, este tratamiento del venerado dogma o la venerada enseñanza de Parménides, que aparece en muchas ocasiones, ¿no? Lo interesante, como digo aquí, es que el extranjero demostrará ser filósofo precisamente, dice Heidegger, al adoptar y ejercer una actitud crítica ante su propia tradición, al realizar lo que comúnmente se ha venido llamando el parricidio. Vamos a ver ahora con algo más de detalle cómo interpreta y cómo presenta Heidegger esta interpretación que yo acabo de hacer aquí en el tratamiento que hace él del prólogo. Si se compara el tratamiento que hace Heidegger del prólogo con quizá lecturas más habituales como la de Comfort o la de Bloch, se aprecia una llamativa diferencia, ¿no? Y es que mientras que según estos autores el extranjero es presentado sencillamente, ¿no?, como un eleata reformado o como un crítico del eleatismo, sin dar más, por así decir, más relevancia a este asunto, Heidegger piensa que es precisamente el estatuto filosófico del extranjero en relación con el eleatismo aquello que constituye el medio mediante el cual, o el recurso mediante el cual Platón tratará de mostrar en qué consiste filosofía, ¿no? Y vamos a ver a qué me refiero con ello, ¿no? Para empezar, Teodoro presenta al convencido del sofista al extranjero y da por hecho precisamente que su cercanía y su pertenencia al círculo de los parmenideos hace de él, o lo califica como un verdadero filósofo. Sócrates, y en esto Heidegger se fija con mucho detalle, responde a la presentación del extranjero por parte de Teodoro, cuestionando precisamente la asunción fundamental de la presentación que se acaba de hacer. A saber, que la pertenencia, o por así decir, ¿no?, dice Sócrates, viene a decir que la pertenencia del extranjero al eleatismo o a la escuela parmenidea es meramente un dato externo y no discrimina, no juzga todavía, no permite distinguir si es realmente un filósofo. Para ello, dice Sócrates, o deja ver Sócrates, al menos a través de la interpretación que hace Heidegger, el extranjero
es la pregunta que le formula Sócrates, deberá decir cómo distinguen en su tierra, ¿no?, al sofista, al político y al filósofo. Deberá decir él mismo, tratar de mostrar él mismo qué es el filósofo. En este sentido, piensa Heidegger que la pregunta central de la obra introducida por Sócrates es precisamente si el extranjero encarna realmente o no la existencia filosófica, si revela, si es capaz de mostrar en su ser la filosofía. Esa va a ser, por así decir, el objetivo principal de la obra ya en concreto, ¿no?, con los interlocutores concretos del diálogo. Por eso mismo, piensa Heidegger, la relación entre el extranjero y Parménides va a ser, por así decir, un punto crucial para resolver la pregunta central de la obra sobre el ser de la filosofía. Según la lectura tradicional, como he dicho ya, el eleatismo proveería únicamente, como por así decir, una batería de discusión, un horizonte de discusión de cuestiones de tipo metafísico que van a ser discutidas, ¿no?, en el diálogo y van a ser sometidas a críticas. Sin embargo, según Heidegger, es precisamente el tipo de relación que el extranjero adopte con respecto a Parménides, eso va a ser el recurso del que se va a valer Platón, como he dicho ya, para responder a la pregunta, ¿no? Y es precisamente el modo de relacionarse el extranjero con Parménides lo que permitirá ver si es o no capaz de realizar, ahora sí, la posibilidad de acceso al ser de las cosas que el propio discurso, por así decir, requiere, ¿no?, desde su propia estructura. Vamos entonces con la interpretación del parricidio, y con esto entramos ya si se quiere, en la parte de conclusiones, ¿no?, o parte de cierre de esta exposición. Va a ser, por lo tanto, como digo, esencial, por lo dicho hasta aquí, el parricidio que va a realizar el extranjero con respecto a Parménides, ¿no? En la séptima definición se dice, ¿no?, llegan a la conclusión, Teteto y el extranjero, de que el sofista debe ser definido como aquel que produce cosas que parecen ser, pero que en realidad, puesto que son falsas, en realidad no son. Y de esta manera se está asumiendo y se está incluyendo en el propio discurso, se está atribuyendo el no ser al ser, ¿no?, en la medida en que se dice que las cosas aparentan ser lo que son, pero en realidad no lo son. Bien. El extranjero llama la atención aquí, una vez habiéndose percatado de que se está asumiendo que el no ser es o que el ser de alguna manera no es, dice, y esto Heidegger le llama muchísimo la atención y lo destaca, el propio extranjero indica que nos hallamos ante una disyuntiva crucial para la investigación. O bien aceptamos el venerable dogma de Parménides y admitimos, por lo tanto, que no puede haber un logos falso, ni sofística, ni falsedad, y que por lo tanto no es posible hablar de ello, ¿no?, en la medida en que eso es impensable. O bien, y esa es la alternativa que a Heidegger le interesa, o bien se reconoce la existencia fáctica del engaño, el fingimiento, la distorsión, la falsedad, y se reconstruye a partir de tal reconocimiento de la existencia fáctica de este tipo de fenómenos, se reconstruye, como digo, a partir de ellos, la propia concepción del ser. Es decir, tenemos o bien la adhesión dogmática, incuestionada, a cosas que se asumen que son verdaderas, o bien tratamos de reconstruir nuestra concepción de aquello que consideramos verdadero a partir de la existencia fáctica, y, por lo tanto, del propio derecho, dice Heidegger en otro lugar, de las cosas mismas a ser lo que son o a presentarse como lo que son. A Heidegger le llama la atención que desde este mismo momento del diálogo, el extranjero adopta una actitud de crítica con respecto al principio de Parménides y realiza, por lo tanto, el parricidio. A esto piensa Heidegger, con eso se manifiesta que el extranjero ya está, ¿no?, por así decir, en estado resuelto o se ha resuelto según un modo de apropiación libre con respecto a su tradición y a sus presupuestos, ¿no? Y en ese sentido está encarnando, por así decir, las posibilidades, como decía, propias, reveladoras del discurso. Es este modo de apropiación el que de alguna manera conduce, ¿no?, al cuestionamiento radical de los propios presupuestos por parte del extranjero, y es este cuestionamiento radical el que hace posible, como digo, un trato genuinamente filosófico con el discurso, lo que Platón llama, según Heidegger, dialéctica, ¿no? Y en especial por referencia, o el discurso en referencia a la falsedad, la sofística. Aquí quiero mencionar, y con esto voy terminando, ya lo prometo, la filosofía es concebida por Heidegger en esta obra, en otros pasajes, como precisamente la apropiación radical del impulso genuinamente socrático de trascender la guerrere, ¿no?, la habladuría, aquello que se dice y que es dado y que uno recibe en primer lugar bajo la apariencia de saber, y es tomado precisamente como algo obvio, claro, sabido, consabido. En este caso, aquello obvio, claro y consabido es la doctrina parmenidia sobre la incomunicabilidad
de ser y no ser, el hecho o la prohibición de que el ser y el no ser no pueden darse conjuntamente en el discurso, puesto que son contradictorios absolutamente. El extranjero, en el transcurso de esta obra, va a tratar de mostrar que en realidad debemos aceptar una simploqué, una comunicabilidad, una combinación, si se quiere, una mezcla de ser y no ser para poder hacer justicia de fenómenos como la falsedad, la sofística, etc. Y en este sentido, precisamente, el extranjero encarna de manera paradigmática, piensa Heidegger, el esfuerzo por lograr alcanzar un modo de hablar, un modo de encarnar el discurso en el que realmente se logre hablar de la cosa en cuestión. Es decir, un esfuerzo por tratar de realizar esas posibilidades inscritas en el propio discurso, por revelar, por manifestar aquello de lo que se está hablando, ¿no? Por hacer justicia al ser mismo de las cosas tal y como éste se nos da. A esto lo llama Heidegger aquí y en otros lugares dialéctica, y así es como la interpreta, ¿no? Si queréis, en el turno de preguntas podemos ver quizá un pasaje en el que Heidegger habla con más detalle, ¿no? de la dialéctica y de cómo la dialéctica es, de alguna manera, el modo en el que el logos es reconducido desde un estado libre de flotación y, por lo tanto, de incomprensión a su arraigo en la experiencia, ¿no? Y en el ámbito del conocimiento originario, etc. Bien, por último, y con esto ya cierro, esta es la última diapositiva de la que voy a hablar. Esta actitud filosófica de cuestionamiento de aquello que se da por sabido, de aquello que se presenta como evidente, de aquello que se da siempre por supuesto, piensa Heidegger, Platón ha logrado formular precisamente la pregunta fundamental del proyecto ontológico que el propio Heidegger está desarrollando en aquellos años. No es otra que la pregunta por el sentido del ser. Es un motivo fundamental, como digo, del pensamiento heideggeriano de aquellos años y que no en vano, por ello, esta pregunta que Heidegger detecta aquí, en este pasaje del sofista, pasará de manera, si queréis, honorífica al preámbulo de Ser y Tiempo, ¿no? Esta pregunta no es otra que la de, ¿no? Se pregunta al extranjero criticando a los eleatas, que aquello que se debe explicar y aquello que se debe cuestionar más profundamente y aquella pregunta que se deben hacer antes de todas las demás es precisamente qué se quiere significar cuando se pronuncia la palabra ser, ¿no? O cuando se dice o se pronuncia lo que es, el ton, ¿no? Heidegger traduce aquí, was ihr denn eigentlich wollt, das unbedeutet, wenn ihr dieses Wort ausspricht. Esta es, por así decir, ¿no? Yo creo el contenido, digamos, filosófico fundamental que Heidegger encuentra en esta obra tras haber pasado, como digo, por esta interpretación, ¿no? Y creo por ello que sí se puede ver, digamos, o se puede afirmar que en esta obra Heidegger intenta, obviamente, creo, encontrar en Platón un aliado de su propia filosofía y de su propio proyecto ontológico, ¿no? Aunque evidentemente hay otros pasajes que aquí no he podido mencionar en los que parece atribuir a Platón también otras posiciones menos, si se quiere, menos originarias, ¿no? Y menos afines con lo que Heidegger considera una ontología genuina o una ontología como tal, filosófica. Hay pasajes, de hecho, muy explícitos, ¿no? En los que, sobre todo en la primera parte, en los que atribuye a Aristóteles un acercamiento y una capacidad de pensar el ser que no se daría en los escritos platónicos, ¿no? Como por eso decía al principio que el intento, si se quiere, de apropiación positiva es ambivalente, ¿no? A lo mejor. Bien, yo creo que he hablado más que suficiente, no quiero cansar demasiado al público. Si se quiere puedo incidir en algún aspecto más, quizá en el aspecto de la dialéctica a raíz de las preguntas que se hagan. Pero bien, como digo, he querido presentar y espero haber podido mostrar que la interpretación heideggeriana del sofista da pie, me parece a mí, a interpretaciones relevantes, productivas, fructíferas del propio diálogo platónico, que como tal, y como todos sabéis, o quien lo haya leído lo sabe, es seguramente uno de los diálogos especulativamente más exigentes y filosóficamente más oscuros de toda la obra platónica, ¿no? Y no es poco mérito por parte de Heidegger el haber arrojado luz, como he tratado de mostrar en algunos puntos, a mi juicio, fundamentales de esta obra. Así que, por mi parte, lo dejo aquí. Agradezco muchísimo la atención de todo el público presente y estoy más que dispuesto a recibir sus preguntas, críticas, sugerencias, aclaraciones, lo que haga falta. Así que nada, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Miquel. Realmente ha sido muy clara y muy precisa tu exposición, como anticipaba, tuve la razón.
a fin de cuentas. Ahora abrimos un espacio para las preguntas, comentarios. Si alguien quiere levantar la mano o hacer un comentario en el chat, y si no, comienzo yo con algún comentario / pregunta para dejar que el resto dé lugar. Levantó la mano Adrián, así que le damos lugar directamente a Adrián y luego hago, en todo caso, yo la pregunta. Muchas Perfecto. gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Me pareció realmente magnífica y muy clara. Mi pregunta es más de tipo general, ¿no? Que sobre las tesis específicas que estuviste exponiendo, ¿no? Digamos, digamos, la diferencia que hay entre la lectura que hace Heidegger del Sofista de Platón con la lectura que hizo en su momento Nator o las que puedan hacer, por ejemplo, Comfort, se basa fundamentalmente, digamos, esa diferencia se funda básicamente en una serie de decisiones metodológicas que toma Heidegger, ¿no? Una de ellas es esa afirmación bastante discutible de que para acceder a Platón hay que pasar primero por Aristóteles, ¿no? Y, digamos, esa afirmación, digamos, de Heidegger tiene que ver que Aristóteles le sirve como modelo para digamos, elucidar, digamos, fenomenológicamente la vida fáctica, ¿no? Digamos, de hecho, la tesis que vos muy bien expusiste, ¿no? Donde digamos, el concepto de filosofía se muestra filosofando y la contrafigura del sofista frente al filósofo está basada en el hecho de que lo originario está en la vida fáctica. ¿Con esto qué quiero decir? Que la segunda decisión metodológica de Heidegger, el gran criterio interpretativo, es su propia filosofía, ¿no? Es como que Heidegger hace pasar a través del texto platónico, digamos, una serie, digamos, posiciones filosóficas que ya fue elaborando en las lecciones tempranas de Freiburg y, digamos, en estos textos. Entonces, mi pregunta sería, digamos, sería un poco la siguiente. ¿Eso a vos te parece una especie de, de violencia interpretativa del texto platónico? Obviamente para vos es productivo en comparación con otras lecturas, y en ese caso sería, bueno, ¿qué posición tenés vos o cómo asumís la relación de lo que sería una lectura fenomenológica hermenéutica de una lectura más filológica respecto al texto platónico? Muchísimas gracias por la pregunta, que me parece, solo ya por su formulación, ya muy enriquecedora, así que le agradezco y además demuestra, pues evidentemente, una comprensión muy profunda del propio Heidegger y también de lo que he tratado de decir aquí. Mi respuesta sería que yo creo que tomada en su medida, por así decir, la interpretación fenomenológica o hermenéutica que Heidegger evidentemente está tratando de desarrollar aquí, ¿no? Está proyectando, como bien dices, sobre este diálogo su hermenéutica de la facticidad, su propio pensamiento ontológico, etc. Creo que sí, obviamente lo está proyectando, pero si bien creo que en algunos pasajes, evidentemente, puede suponer una cierta presión al texto o una cierta estructura ajena con la que se trata de interpretar el texto, creo que en otros, como los que he tratado yo de mostrar aquí, creo que sí que hace justicia o sí que puede enriquecer una lectura filológica. Yo he accedido a este texto y me parece relevante precisamente por el intento por tratar de aclarar el sentido, digamos, filosófico que tienen muchas de las partes del texto que de otra manera parecen meramente accesorias. Heidegger ayuda a entender muy bien y en ese sentido anticipa una corriente, digamos, contemporánea de la interpretación platónica, que es el hecho de que todas las partes del texto, incluso aparentemente aquellas que como la introducción quizá parecen menos relevantes filosóficamente, hoy, en una interpretación rigurosa del texto platónico, tenemos que tratar de hacer justicia a ellas. Tenemos que tratar de hacer justicia a ellas no solo como un ornato literario o como un adorno, sino como filosóficamente significativas. Y en ese sentido, para ese tipo de perspectiva, creo que en algunos aspectos, no en todos, ni de manera indiscriminada, el acercamiento heideggeriano sí ayuda a enriquecer mucho una interpretación, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, por ejemplo, muy fructífera su perspectiva sobre qué papel juega el extranjero en este diálogo, qué papel tiene, ¿no? Y qué papel, por ejemplo, juega en esta obra el prólogo. Heidegger, a diferencia de, por ejemplo, Gluck o Comfort,
dedica muchísimas más páginas que ellos al prólogo, o sea, a las 10, 15 líneas introductorias. Eso que ahora es lo que, de alguna manera, muchas interpretaciones tratamos de reivindicar, Heidegger lo hizo ya en los años 20. Y creo que en ese sentido eso hay que reconocérselo, en el sentido de poner interés en aspectos aparentemente irrelevantes filosóficamente o que no parece que tenga que ver con el núcleo, para mostrar que evidentemente en Platón todo, incluso lo aparentemente más accesorio, tiene que ver o es nuclear, ¿no? En ese sentido creo que sí que, a mi juicio, hay que reconocérselo a Heidegger, como digo siempre, desde la prudencia de no atribuirle indiscriminadamente logros hermenéuticos en todos los lugares, ¿no? Y de todas las maneras. Yo he tratado aquí únicamente como de enfatizar el aspecto productivo, pero como bien sugieres, evidentemente habrá otros pasajes en los que esto no es posible hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Miquel, ¿querés, si querés o podés, dejar de compartir pantalla si sí, vemos que levantan sí. la mano? Gracias, perdón. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, habría muchísimo para decir respecto a eso. Hago un pequeño comentario, digo así, compartir la palabra, que efectivamente el problema hermenéutico, diríamos, o el problema de cómo leer a Platón también nos llevaría a cuáles son los modos habituales con los cuales nosotros nos acercamos al texto platónico. Es decir, si el texto platónico hay que seguir la letra, o si hay también una construcción o formas, como dicen en la actualidad, sobre todo que en la actualidad se trabaja mucho el aspecto literario de Platón, pero con relevancia filosófica, en todas aquellas formas no argumentativas que permiten la forma dialogada, diríamos. Una de esas sería la estopoía, es decir, cómo se compone cada personaje, en fin, que Wieland lo ha trabajado también muchísimo, y la línea también que un poco seguimos también con Miquel. Pero efectivamente, ¿cuánta violencia hay en una interpretación que sigue a la letra, buscando en cada uno de los pasajes alguna mención vinculada a las ideas para decir acá está la teoría de las ideas? También eso es un aspecto a debatir, diríamos. Pero bueno, dejo de lado eso. ¿Algún otro comentario? Si no, Carlos, muchas gracias. Miquel, muchas gracias. Muchas gracias. Quería hacer un comentario que incluye una pregunta, ¿no? Respecto, que es absolutamente marginal, pero me interesa. El punto central, según tu exposición, que muestra al extranjero como filósofo, es su actitud crítica respecto de su propia tradición. Y en el núcleo, digamos, de las ideas que Gadamer piensa respecto de la hermenéutica está, como todos sabemos, el problema o la cuestión de la tradición, ¿verdad? Y entonces, incluso él, frente a las críticas o a las malas interpretaciones quizá de su posición, él repite muchas veces que la única manera genuina de vincularse con la propia tradición es una crítica a esa tradición. Entonces, lo que has expuesto me ha despertado la inquietud de que quizá en estos textos de Heidegger está el origen de esa reflexión de Gadamer respecto de la hermenéutica y por qué la hermenéutica es filosofía y de algún modo quiere ser o mostrar una actitud genuinamente filosófica, porque contrariamente a lo que muchas veces se ha interpretado de él, la posición de Gadamer lo que pretende es advertirnos respecto a nuestra pertenencia inconsciente o obstinada a la propia tradición, y no tener como carácter genuino del talante filosófico la crítica a la propia tradición. Sí, me parece muy relevante el comentario y pregunta, ¿no? Porque de hecho, sí, me ayuda a pensar también cuál es la relación, ¿no? de
Gadamer con todo este asunto. Y aquí me ha traído a la memoria el hecho de que, si no recuerdo mal, y perdonad porque estoy hablando un poco de memoria, pero estoy casi seguro de que Gadamer asiste, evidentemente, ¿no?, a estas lecciones, pero que él mismo en algún lugar, y no recuerdo, perdonadme dónde, dice que supusieron un impacto fortísimo, ¿no?, para el cambio de su perspectiva, si se quiere, natorpiana, neocantiana, a una perspectiva que luego terminaría cristalizando en su propia posición hermenéutica, ¿no? Y en este sentido quería, digamos, añadir a este comentario la cuestión de que creo que aquí tanto Gadamer, en la formulación que muy bien o de manera muy clara me ha hecho caer en la cuenta de ello, ¿no? Carlos, digamos, Heidegger aquí creo que está leyendo muy bien el sofista, porque hay un pasaje central después de la pregunta, o en torno a la pregunta final con la que he terminado la exposición, en la que el extranjero dice, y le cuenta a Teteto, que en realidad los anteriores a ellos, lo que han hecho, y incluido Parménides, han narrado mitos. Dice, ellos nos han contado mitos, pero con la pretensión de estarnos transmitiendo doctrinas filosóficas o de estar entablando con nosotros un diálogo genuino, cuando en realidad no lo hacían, puesto que no se preocupaban por el hecho de si entendíamos o no el significado de los términos que usaban en esos relatos. Entonces dice, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es entablar con ellos una relación, ahora sí, una pertenencia genuina, una relación genuina de diálogo filosófico, y por lo tanto obligarles o cuestionarlos para que nos respondan, en la medida en que puedan, a las preguntas realmente relevantes para posibilitar la comprensión. Eso es lo que ocurre en el pasaje, digamos, uno de los pasajes, ¿no?, transicionales del sofista, en el que se pasa revista a las tradiciones anteriores, precisamente entablando con ellas un diálogo genuinamente filosófico y, como bien se decía, ¿no?, tratando de instalarse en ellas, ahora ya sí, no de manera inconsciente o acrítica, sino ya de manera propia y genuinamente filosófica. Y en este sentido, si se sigue la lectura del sofista, creo que queda muy claro que la propia posición que se alcanza en esta obra tiene como paso fundamental el diálogo crítico con las posiciones anteriores, y que dicho paso, digamos, dicha revisión crítica no es accidental a la formulación del principio o del ser, de la comprensión del ser que se da en esta obra, ¿no?, y de los 5 grandes géneros, etcétera, ¿no? Esto nos llevaría muy lejos, pero sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo y me parece muy pertinente y muy esclarecedor, ¿no?, el comentario y la pregunta. Sí. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, pregunta, reflexión? Yo voy avanzando con una, que la que tenía inicialmente. Para darle también un poco de respiro a Miquel. Me llamó muchísimo la atención, Miquel, cuando expusiste, en fin, el vínculo, bueno, primordial que hay entre las habladurías o las cosas dichas como modo fundamental de acceso al mundo. Y me hizo pensar, incluso es una lectura que compartimos yo en República, pero en general, cómo Platón constantemente está atacando, si quiere, o poniendo en tensión a los logopoioi, es decir, aquellos que tienen la capacidad de producir logoi, sea el retórico, sea el sofista o sea el poeta en esa perspectiva hay que leerlo, no como un aspecto, vamos a decir, estético, sino como uno de los productores de esos relatos que arraigan en una tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un término fundamental en el sofista que es anfisbetesis. Se suele traducir al castellano como técnica discutidora, pero en realidad habría que pensar, y esto me parece que es como, y retomando también lo de la interpretación filológica, habría que pensar más que discutidoras como la técnica de lo ambiguo, de la ambigüedad, y mantener como incluso la traducción hasta, bueno, etimológicamente vinculada. De hecho, el término anfisbeticón tiene anfi, que es ir y venir, más vaino. Es decir, uno, frente a ese tipo de producciones de discursos, uno entra en ambigüedad, razón por la cual pierde orientación en ese sentido, y a partir de lo cual permite una discusión. Solamente discusión en aquello que uno entra en ambigüedad, pero entra en ambigüedad no solamente respecto a las cosas, sino respecto a uno mismo. Y en el sofista dice que ese discurso tiene esa dinamis, esa potencia de producir ambigüedad. De hecho, es retomado en el Fedro, lo recuerdo, cuando se habla de la psicagogía, justamente la conducción de las almas a través del logo, es porque también se trabaja sobre cierto ámbito de conocimiento
y ahí utiliza, no sé, frente a hierro todos pensamos lo mismo, pero frente a justo y bueno, disentimos, se traduce, pero el término griego es amfibetumen, es decir, vuelve a utilizar el mismo término, es decir, entramos en ambigüedad. Y esa es la crítica, según Wieland, justamente es que el sofista puede hacer uso de la ambivalencia, de todas las cosas. Y es una posibilidad de la psique, esa posibilidad, que de hecho es una de las formas de la pleonexía, de ir más allá de los propios límites. Creer saber también es ir más allá de los propios límites. Dicho lo cual, y sé que vos lo has estudiado mucho en Platón, ya no en Heidegger, sino en Platón, ¿qué papel le asignás dentro del programa general de Platón a la paideia o a la formación del saber de tipo disposicional, no el temático? Porque en el temático uno puede entrar en ambigüedad. Ahora, el disposicional es aquel justamente que permitiría no entrar en una ambigüedad. Digo una pregunta así general, porque sé que has trabajado el saber disposicional en Platón. Uh-huh. Sí, muchas gracias por el comentario y de hecho por las menciones especialmente terminológicas, porque me parecen muy esclarecedoras. Yo la verdad es que no las tenía todas en cuenta y me parece muy relevante lo que mencionas, ¿no? Me recuerda también un poco a la terminología kantiana, ¿no? Las anfibologías, etcétera, todo eso. Pero en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, digamos, hay un pasaje, por mantenernos en el sofista, pero creo que ayuda a responder de manera, si se quiere, un poco más general. Hay un pasaje en el sofista, en este curso, en el que se habla precisamente de la paideia socrática como un modo de purificar el alma. Es decir, como una manera en la que mediante el elenjos, mediante la refutación, lo que se adquiere no es tanto la certidumbre de que uno no sabe lo que pretendía saber, que evidentemente eso va consigo, sino también se va aprendiendo lo que tú bien llamas, ¿no? Un saber o una disposición con respecto a cuál es el modo adecuado de estar uno dispuesto hacia las creencias o hacia el saber, ¿no? Y cómo uno va ganando esa distancia crítica y esa destreza, ¿no? Esa destreza que terminará, ¿no? Cristalizando en la dialéctica, en la técnica dialéctica, mediante la cual el ahora ya filósofo educado va a conseguir estar en claro y no adoptar como saber lo que realmente no lo es, y en asumir como digamos, cada creencia, o en dar por verdadera cada creencia, precisamente, únicamente y justo en la medida en que es capaz de reconocerla como verdadera, etcétera, ¿no? Y como fruto del esfuerzo desarrollado, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, como digo, este pasaje del sofista, porque se habla ahí de una, precisamente, ¿no? De una purificación del alma, ¿no? De un modo, y en este sentido creo que Heidegger, de nuevo, me parece que ofrece un gran rendimiento hermenéutico, porque pone el énfasis en un aspecto que de otra manera quizá nos pasaría quizá un tanto desapercibido, ¿no? Y que Platón, de hecho, habla en estos términos. Digamos, en ese sentido, quizá Heidegger estaría siendo más literal que quizás lo somos nosotros a veces, ¿no? Y en el sentido de que mediante la filosofía se está curando el alma, se está disponiendo de alguna manera mejor la propia estructura interna del alma, y dice, y esto lo cita tal cual Heidegger, ¿no? El alma está deveniendo bella, ¿no? Kalos. Entonces, de hecho, dice aquí, ¿no? Como que lo que se trataría de conseguir mediante la paideia es de que el alma se ajustara a su propio ser, es decir, a aquellas estructuras que le son propias, entre las cuales está evidentemente el discurso, ¿no? La capacidad de conocer o de articular y hacer presente el mundo y hacer sentido, o hacer comparecer el sentido a través del trato con el lenguaje, ¿no? Y en este sentido también le estaría ayudando, ¿no? A precisamente evitar la peor enfermedad, que es la del alma, por así decir, digamos, dice él, ¿no? Dice en algún pasaje deforme o mal formada, que sería aquella precisamente que toma como saber lo que no lo es, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención precisamente ese aspecto, digamos, ontológico, ¿no? Del saber y de la ignorancia, que conecta precisamente con el hecho que yo creo que está en Platón, y es que el saber filosófico, la dialéctica, es un saber disposicional y no un saber de contenidos, sino un saber tratar precisamente con las creencias, con el logos, etcétera, ¿no? Y saber a través de ello ir alcanzando, en la medida de nuestras posibilidades, en ese saber humano que es el que caracteriza la filosofía, pues determinado contacto, ir ganando determinado contacto con la verdad, siempre, por lo tanto, finita y abierta a revisión y crecimiento.
Entonces, en ese sentido, creo vamos, que tu comentario y tu pregunta me parecen muy, muy pertinentes, ¿no? Y creo justamente que tu manera de presentar aquí la paideia y de conectarla, ¿no? con el modo de tratar, ¿no? Con estas ambivalencias o con esta apertura a la ambivalencia es muy pertinente, ¿no? Y también quería, si queréis, destacar que Heidegger en otros pasajes que no he podido tratar aquí lo menciona, ¿no? De manera muy, 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 muy interesante, ¿no? Y muy, muy iluminadora. Sí, sí, muchas gracias, Ariel. No, gracias a vos, Miquel. Sí, ametríos, dice, falta de medida. Ametríos, eso es. Sí. Sí, de hecho, la investigación uno apunta a dar con lo verdadero, en el sofista, que es el escopos, y cuando uno yerra, por eso la ignorancia es involuntaria, porque uno apunta al saber. Eso es. El Eso desvío, el problema es cuando el desvío es intencionado, en fin. Sí, sí. ¿Puedo hacer una Sí. intervención? Respecto a la anfibología, digamos, a lo que tú dices, y en relación a ese saber disposicional. La anfibología, si bien está, según lo que expusiste, Ariel, en lo temático, en el contenido, eso implica o tiene un reflejo en quien intenta comprender el contenido o la apertura de contenido anfibológica del asunto del que se trata, que podría llamarse la perplejidad, o es decir, que la pregunta a mí es, ¿cómo se vincula? Es decir, ¿qué es lo que esa paideia debería obrar en nosotros para superar disposicionalmente la anfibología y encontrar un camino para resolverlo? Sí, Ariel, no sé si quieres responder tú o si responde ya que No, la pregunta va. Sí, podemos hacer un diálogo platónico y nos ayudamos. La pregunta era ambos, ¿no? Era ambos la pregunta. Vale. Y comienzo yo con algo así vos tenés tiempo Sí, sí, adelante. para producir un poco más. En fin, volviendo. De hecho, Carlos, muchísimas gracias por la pregunta en general, digo, para que podamos compartir lecturas. Es una pregunta cuya respuesta estoy corriendo detrás de ella con la tesis doctoral, sobre todo con la crítica a los poetas. Porque la formación, la paideia, nosotros siempre tendemos a encontrarla en República, por ejemplo, en los libros llamados centrales, donde se tematizan los distintos tipos de conocimientos hasta llegar a la dialéctica, en fin, pero comienza con un tipo de formación que es del carácter. Incluso también en leyes se trabaja eso, que hay que formar a los niños antes de que tengan la captación con el logos de lo que es lo bello, una tendencia hacia lo bello, a lo bien formado, a lo que tiene medida. Entonces, ahí también, incluso en la formación del filósofo, cuya formación específica está en el libro 7, ya la formación del filósofo comienza con un aspecto disposicional en ese sentido, en poder tender, y paideia así es definida en leyes, tender hacia las cosas armoniosas, poder producir en el alma un cosmos, una armonía, para justamente hacer frente a las ambigüedades, si me permite la expresión, frente a las ambigüedades de la propia existencia. De hecho, en República se dice que justamente el que es más autárquico es aquel que se deja conmover menos por lo que sucede exteriormente a él. Es el que se mantiene, digamos. Por eso hay toda la analogía, un juego de analogías con lo divino, y lo divino es aquello que justamente tiene forma, etcétera, 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 etcétera. Se usa ahí la euarmostía, que en castellano es la buena armonía, muy difícil de traducir. Pero esa paideia también tiene, resumiendo, o en pocas palabras, tiene un momento originario, un momento primordial en el cual Platein, dice Platón, formamos, palabra que está muy vinculada con el plástico, ¿no? Aquello que sea forma, formamos al alma. Y largué el inicio, que es el momento de los niños, es el momento en el cual se estampa, textual, dice Platón, se estampa en los niños determinadas tendencias. Por eso también le preguntaba a Miquel el tipo de saber disposicional, ¿no? Bueno, eso en una palabra, no sé si respondí, pero bueno. Sí, yo solo por añadir, también me recordaba esta misma explicación que tú dabas y también la propia pregunta de Carlos a unos pasajes del Teeteto que me parecen muy relevantes, en los que de hecho se elige a un interlocutor, y es Teodoro, si no recuerdo mal, el detector de filósofos, el que dice, este joven de aquí, Teeteto, es muy apropiado para la filosofía, piensa Teodoro,
porque es muy listo, es muy sagaz, tiene buena memoria y da un conjunto de características. Y luego en el transcurso de la discusión llega un momento en el que, como siempre, Sócrates hace caer a Teodoro en un par de contradicciones relacionadas con la respuesta a lo que se está investigando, ¿no? El saber. Y Teeteto reconoce en un momento el estar perplejo, la perplejidad, ¿no? El Zaumatzein. Y Sócrates dice, esa es la disposición filosófica. Dice, esa sí es, ¿no? Como refutando de alguna manera o dando una lección, si se quiere, a Teodoro, diciendo, esa capacidad, la de reconocer la perplejidad con ánimo de quererla resolver y no huir de ella o no tratar de irritarse o no irritarse con ella, sino precisamente reconocer esa perplejidad en una disposición que me permite investigarla o me abre a la posibilidad de investigarla, dice Sócrates, ese zaumazo, ¿no? Es posiblemente el primer texto, ¿no? El que se atribuye el origen de la filosofía al asombro. Dice ahí, ese estar en perplejidad y hallarte confundido, en aporía, y reconocerlo como tal, con ese estado, ¿no? En ese pathos, dice creo que Boeri traduce estado afectivo, esa cuestión. Esa es la disposición o el inicio, si se quiere, el germen de la disposición filosófica, ¿no? Como creo yo que está diciendo ahí Sócrates, el ser capaz de reconocer las ambivalencias en su darse, en su modo de darse, digamos, como tal, y, digamos, no renunciar a ellas por ninguna vía, sino es por la vía de la profundización y la investigación, ¿no? El seguir preguntando, ¿no? El seguir con la investigación, que es lo que dice Sócrates. Ahí está el carácter genuinamente filosófico de Teeteto, ¿no? Por lo que piensa que es un joven prometedor, etc. ¿no? Así que bueno, creo que por ahí quizá también puede ir en parte, ¿no? la conexión, ¿no? Como que hay un determinado estado afectivo, una disposición que nos abre y nos relaciona con las ambivalencias de una manera que Sócrates cree que es productiva, fructífera y que hace viable su resolución. Mientras que hay muchas otras, representadas por muchos otros personajes en los diálogos, en las que evidentemente no lo son. Muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo, Carlos, y gracias de nuevo, Miquel. ¿Algún otro comentario, crítica y o pregunta? Si no, con esto lo dejamos Yo tengo una tranquilo. pregunta más. Yo tengo otra pregunta. ¿Puede ser? Sí, sí. Disculpa, pero Gracias. disculpa la ignorancia de la pregunta, que implica la pregunta, pero terminaste con la interpretación de Heidegger al texto de Platón, donde dice, bueno, lo primero y esencial que hay que hacer, y según el texto que pusiste, si no entendí mal, Heidegger agrega, para entender el sentido del ser, es pensar qué queremos decir cuando decimos toon, cuando decimos ser. Es decir, que la pregunta es esta. Cuando uno ingenuamente piensa en que hay que ir detrás del sentido del ser, parecería que eso nos proyecta directamente al mundo, a las cosas. Pero esto que has dicho y que has remarcado, parecería que la primera dirección es hacia el propio lenguaje, hacia el propio logos, hacia el propio... ¿Qué podrías decirme respecto de eso? Sí, me parece ¿no? que va precisamente en la dirección propiamente platónica del asunto, y es que creo que en estos pasajes se está llegando al culmen de lo que Platón llama en el Fedón la segunda navegación, ¿no? Ese refugiarse en los logoi para encontrar en ellos la verdad, y porque cree que en ellos se da, dice Sócrates, mejor, porque ese lugar es más genuino que la propia, diría él, no lo dice así, pero observación empírica, ¿no? Entonces, creo que es en este lugar en el que se llega, si se quiere, a la radicalización final, ¿no? De este proyecto, en el que se llega a cuestionar precisamente, mediante la dirección, ¿no? O mediante la investigación de los logoi, en aquellas estructuras que están, si se quiere, asumidas de manera crítica ya en nuestra manera de hablar de las cosas, y que precisamente a través de su cuestionamiento es como llegamos a
si se quiere, lo que Heidegger y Platón llamarían aquí, ¿no? Como el conocimiento, bueno, Platón lo diría así, ¿no? Como el acceso a la verdad de alguna manera, pero siempre en y si se quiere a través de los logoi, ¿no? De cómo la verdad comparece en el logo. Y en ese sentido, creo que Platón compartiría, ¿no? Si se quiere, la tesis de que el lenguaje es de alguna manera el lugar en el que el ser o la verdad, sobre todo en este caso el ser, se manifiesta, ¿no? Primeramente. Y yo creo que estos pasajes, o si se quiere, estos momentos del sofista lo muestran claramente. Creo que Platón, de hecho, en esos pasajes, yo aquí lo he mencionado únicamente muy escueto, ¿no? Digamos, la parte central, pero lo que se está diciendo es que lo que hay que hacer es preguntar por aquello que hemos dado como más sabido, como más, dice, si no recuerdo mal, utiliza Delon, ¿no? Como más claro y evidente en todas nuestras investigaciones. Y antes de seguir, debemos precisamente aclararnos con respecto a eso mismo que creemos y que tomamos de manera más incuestionada como verdadero. Entonces, es precisamente en esa pregunta, o digamos, en ese tipo de cuestionamiento donde surge como pregunta radical la pregunta por cuál es precisamente el sentido del ser cuando nosotros lo pronunciamos en el lenguaje, cuando nosotros lo articulamos en el logos, ¿no? Y precisamente si no estamos en claro con respecto a eso, caemos de alguna manera en una especie de ignorancia inadvertida sobre todo lo demás, porque proyectamos sobre ello precisamente la falta de cuestionamiento sobre lo más radical. Y yo creo que en ese sentido, pues ahí es donde claramente, digamos, está, si se quiere, como uno de los rasgos esenciales, ¿no? Del platonismo. Y es que la verdad debe buscarse precisamente en y a través del logos. Y creo que eso está clarísimamente, digamos, contenido, ¿no? Aquí en estos pasajes del sofista, que como digo, creo yo, aquí sí, Heidegger los está leyendo, si se quiere, de manera todo lo exagerada que se quiera, pero me parece que sí que está dando como en un punto nuclear, ¿no? del propio pensamiento platónico. Pero sí, esa sería mi posición con esto, ¿no? Quizá me he dejado llevar, que es muy posible, dirían quizá algunos, por el propio discurso heideggeriano, ¿no? Y quizá me ha conseguido captarme para sí, pero me parece que sí, me parece que en este caso es muy acertada, ¿no? Su perspectiva. Muchas, Nada, ya no pregunto más. no, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios, la verdad, muy enriquecedores. Último comentario, que están hablando de Platón, de Heidegger, cómo no ser feliz. En fin, último comentario. De hecho, efectivamente, me estaba pensando mientras que hablaban ustedes que efectivamente el logos, por eso la dialéctica no puede ser entendida como un saber temático, sino un saber más de corte disposicional, y se entiende, y se hace sentido que la dialéctica sea caracterizada como un camino, una porella, en República, o, no sé, en Parménides, que sea caracterizada como una gimnasia, como una gimnasia. Una gimnasia para saber, y en términos heideggerianos, por eso le hace justicia para mí también interpretativa a Platón, saber orientarse dentro de del Legein, del decir. De hecho, en el parágrafo 34 del sofista de Platón, de Heidegger, ahí se pone en tensión entre el Legein kalos y el Legein me kalos, es decir, el decir bellamente, entre comillas, y este es el modo auténtico del decir frente al segundo, que es el modo inauténtico. Este segundo modo inauténtico eso es. no solamente es el sofista, también es el poeta y también es el retórico. Son todos los logopoioi, que a su vez son zaumapoioi, producen zauma, producen creencia de saber. Ese segundo modo, el inauténtico, es el que genera el apatía, la ilusión o el engaño, y por eso ahí dice Heidegger que el ser humano puede ser mejor conducido allí donde vague, es decir, así donde no se arraiguen las cosas mismas, a través del logos. Yo comparto plenamente la lectura de Miquel sobre el sofista con esas notas muy fundamentales, filosóficamente relevantes para una lectura filosófica, valga la redundancia, de Platón. Justamente la dialéctica es eso, poder orientarse, cómo orientarse en el pensamiento, diría Kant, ahora sería cómo orientarse en los logos, Eso es. frente a la innovedad de logos que hay y cómo orientarse respecto a ello. Y en el Fedro, con esto cierro, justamente la dialéctica y el sofista también hay que saber cortar, dice, como los carniceros, hay que saber cortar las articulaciones justas de las ideas o formas, o como querramos llamarlas. En fin, de nuevo, 1.000.000 de gracias, yo he sido un ratito feliz, Miquel.
Muchísimas gracias, Ariel. Veo que hay una pregunta, no sé si de Horacio Fontana, no sé si puede intervenir. Sí, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Adelante, por favor. Lo que se trata es filosofía del lenguaje. ¿Es eso de lo que se trata? El lenguaje dice verdad en cuanto la palabra está ajustada a lo que es. ¿Es filosofía del lenguaje? A ver, yo entiendo que podemos decir que es filosofía del lenguaje siempre y cuando comprendamos qué noción de lenguaje se está manejando aquí. Y es que, como he dicho, el lenguaje, por su propia estructura, está orientado internamente a revelar el ser de las cosas de alguna manera o a posibilitar esa revelación. Y digamos que en la medida en que el ser humano o el Dasein consiga realizar esas posibilidades, que como tal están inscritas en el lenguaje, pero que evidentemente lo trascienden en la medida en que hacen posible como tal la revelación del ser de las cosas, pues digamos que podría ser una filosofía del lenguaje en la medida que puede ser una ontología que reconoce al lenguaje su lugar privilegiado, ¿no? en el acceso a las cosas. En ese sentido creo que se podría decir que sí, pero también por lo mismo que no si se tiene una concepción del lenguaje más restringida, ¿no? En cualquier caso, yo tengo claro que sí que se puede hablar de que es una ontología, ¿no? Como tal ontología incluye en su propio nombre la referencia al logos, ¿no? A la explicación racional mediante el discurso, si se quiere. Pero bien, esa sería un poco mi respuesta. Y agradezco mucho también la pregunta. Muchas gracias, Horacio. No sé si hay otra pregunta, comentario, si no, Gracias. luego de 1 hora y media de tenerlo ahí a Miquel, lo dejamos, que ya ¿qué hora es por allá? Por aquí son las 8:30. Es Ya hora justo de... antes de cenar, o sea que es una buena hora. ¿No? Vosotros creo que lo tenéis peor, porque ahora vuestro día sigue y cargáis con, Sí, sí, con el peso de hay que esto que merendar. os acabo, Bueno, de hacer. de nuevo, en primer lugar, muchísimas gracias, Miquel. Para mí ha sido una tarde de reflexión, de aprendizaje, así que me llevo muchas cuestiones anotadas para seguir trabajando y pensando y errando en ese camino. Al Centro de Hermenéutica también por permitirnos este espacio, a todo el equipo, a Laura, a Carlos, a Marina, a Diego, en fin, por todo lo que nos brindan. Y a ustedes por haber participado en esta primera sesión. Y bueno, los esperamos en este seminario como en los otros espacios que tiene el Centro de Hermenéutica. No sé si Laura quiere decir algo. Yo agradecido nuevamente a todos y a todas. Agradecerles nada más a todas y a todos, Ariel, a vos también por este nuevo seminario, que este año tendrá 2 encuentros y después lo continuaremos. Muchísimas gracias Perfecto. otra vez, Miquel. Muy bien, muchas gracias. Eso, me queda únicamente a mí agradecer a todos, tanto a Ariel, sus comentarios, preguntas, digamos, su entusiasmo con este seminario y a todos los demás, a todos los que habéis preguntado y a los que habéis asistido, digamos, pues muchísimas gracias por la atención y por el tiempo dedicado a escucharme, ¿no? Aquí el que más ha aprendido en buena medida he sido yo, así que me voy con las manos llenas. Muchas gracias.